sus manos ya llega el Mesías. Rindamos honores y glorias al que ha venido a traernos la paz. Es Dios hecho hombre presente en su pueblo, es Rey entre reyes, Señor de señores. Cantemos al Hijo de Dios. Hosana, Hosana a nuestro Redentor. Hosana, Hosana a Cristo el Señor. El Señor hizo con él una alianza de paz y lo nombró príncipe para que tuviera eternamente la dignidad del sacerdocio. Muy buenas tardes. Hoy 10 de noviembre celebramos la memoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Y ofrecemos nuestra Eucaristía, orando por el eterno descanso de Luis Gabriel Martínez Restrepo. Nos unimos a la intención de sus padres, Luis Eduardo y Gabriela, y también de sus hermanas en los Estados Unidos. Son ya 11 meses de la partida de Luis Gabriel y el Señor, poco a poco, con su palabra, con estas Eucaristías y con la fe, con la oración, nos ha ido ayudando a elaborar este duelo y a superar la tristeza para cambiarla en acción de gracias, en esperanza, en alegría. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo están con ustedes. Hagamos nuestro acto de contrición al comenzar nuestra celebración eucarística, presentándole al Señor nuestras faltas y pecados, y en este mes de noviembre presentémosle también los pecados, las faltas de nuestros hermanos difuntos, los pecados de Luis Gabriel, para que el Señor compasivo y misericordioso lo perdone a él, nos perdone a nosotros y se apiade de todos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a la conversión a todos los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios, Padre misericordioso, perdone nuestros pecados y por la celebración de la Eucaristía nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica. Te pedimos por intercesión del Papa San León Magno, que permaneciendo firme en tu verdad, goce tu iglesia de una paz continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios.
Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Apréndanlo, gobernantes del orbe hasta sus confines. Presten atención, los que dominan los pueblos y alardean de multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará sus obras y explorará sus intenciones. Siendo ministros de su reino, no gobernarán rectamente, ni guardarán la ley, ni procedieron según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá sobre ustedes, porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena. El dueño de todos no se arredra, no le impone la grandeza. Él creó al pobre y al rico y se preocupa por igual de todos. Pero a los poderosos les aguarda un control riguroso. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden a ser sabios y no pecan. Los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que se la aprendan encontrarán quien los defienda. Ansíen pues mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Protejan al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque sean dioses e hijos del Altísimo todos, morirán como cualquier hombre. Caerán príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. El Señor está con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, en este Evangelio podemos encontrar, si lo leemos con atención,
tres realidades muy importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra espiritualidad. ¿Cuáles son esas tres realidades? La primera es la enfermedad. 10 leprosos enfermos. Ya sabemos que la lepra es una enfermedad terrible en la piel. Y ya sabemos también que en la antigüedad la lepra era sinónimo del pecado. Y es que en realidad el pecado es como una lepra. Y la lepra es como el pecado. Entonces nos encontramos con esa realidad de la enfermedad. Una realidad con la que nos tenemos que debatir constantemente. A veces desde la más tierna infancia, a veces desde el seno materno, a veces en la adolescencia o en la juventud, como le tocó a Luis Gabriel, una enfermedad de la diabetes, una diabetes difícil, grave, delicada, que le tocó a él afrontar, sobrellevar, y no es fácil, como no es fácil la lepra, como no es fácil llevar ninguna enfermedad. Requiere de mucha paciencia, requiere de mucha humildad, requiere de mucha fe en Dios y de muchas ganas de vivir, aprender a llevar bien una enfermedad. La segunda realidad que nos encontramos en el Evangelio de hoy es la oración. Porque estos leprosos, cuando se enteran de que Jesús pasaba por aquel camino, entonces empiezan a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. La oración y la sanación que obra siempre el Señor. Podemos estar seguros de que cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos sane, que nos alivie, que nos fortalezca en nuestras debilidades, ante nuestras enfermedades, podemos estar completamente seguros de que el Señor nos escucha, que el Señor nos atiende, que el Señor se fija en nosotros, que el Señor se detiene como lo hizo en este camino ante los leprosos. A veces dudamos y decimos: el Señor no me oye, el Señor no me atiende, el Señor no me ha sanado. Pero lo que pasa es que nos falta, digamos, una mirada más en profundidad. ¿Cómo nos está sanando el Señor? ¿Cómo nos está atendiendo el Señor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ante nuestras dolencias, nuestras enfermedades. ¿De qué manera nos está sanando el Señor? Porque Dios siempre vela por sus hijos. Entonces lo que pasa es que no siempre el Señor responde como nosotros le estamos dando la orden de que responda. Quítame esta lepra, quítame esta enfermedad. A veces el Señor responde dejando el dolor, dejando la enfermedad, dejando el sufrimiento, pero dándonos la fortaleza, dándonos la capacidad de ver para qué nos sirve esa enfermedad, para crecer, para madurar, para ser más humildes, para aprender a necesitar de los demás, para abrirnos más a la familia, a la comunidad. El Señor siempre está haciendo una obra en el enfermo. A través de esa enfermedad el Señor está, digamos, puliendo, tallando, esculpiendo su imagen en el enfermo, en el que le suplica. Y el Señor a estos leprosos les dice simplemente: vayan a presentarse a los sacerdotes. Hoy podríamos traducir eso de que le dice el Señor a los leprosos. Tal vez el Señor a los enfermos les está diciendo: acérquense más a Dios, acérquense más a la iglesia, oren más, cultívense más a nivel espiritual. Esa instrucción que el Señor le da a los 10 leprosos: vayan a presentarse a los sacerdotes, es de traducir en la propia vida. ¿Qué me está diciendo el Señor?
¿Qué instrucción me está dando en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad? Y para sacar algún provecho, algún beneficio. A ellos les dijo eso de que se presentaran ante los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que tenían que certificar que el leproso estaba curado y que podía regresar a su familia, que podía volver a reunirse con la comunidad, con el pueblo, y que ya no era contagioso, que ya no hacía un daño a los demás. Entonces, eso es muy interesante, la oración y la sanación que Dios obra en nosotros. Y la tercera realidad es tal vez la más importante, la gratitud. Fíjense cómo el Señor reclama, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los que se curaron? ¿Solamente ha venido este extranjero a dar gracias? Entonces el Señor se extraña por la falta de gratitud de esos otros 9. Y este texto evangélico nos está indicando una dirección muy importante en el manejo de todas nuestras realidades, no solamente de la enfermedad. Ante todas nuestras experiencias, nosotros tenemos que convertirnos en seres inmensamente agradecidos con Dios. Cada día al despertar y a lo largo de la jornada, que nuestra oración sea de gratitud, de agradecimiento, de alabanza al Señor por lo bueno y por lo difícil que se nos presenta en nuestra jornada. Ser agradecidos, el arte de la gratitud, esa es la forma mejor de manejar todas nuestras realidades en la presencia del Señor. Démosle pues gracias a Dios por la vida de Luis Gabriel. Démosle gracias a Dios por su enfermedad, por lo que le enseñó a él y por lo que le enseñó a su familia. Démosle gracias al Señor hoy por la muerte de Luis Gabriel, que fue un descanso, una verdadera liberación de ese sufrimiento, de esa enfermedad tan terrible para él, para su mamá, su papá, sus hermanos, para toda la familia, para todos los que lo conocimos. Y démosle gracias al Señor hoy por la nueva vida, por la resurrección que Luis Gabriel hoy goza ante el Señor. Continuemos nuestra Eucaristía. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros nuestro pan de vida. El cáliz con el vino y el agua en la Eucaristía no solamente simboliza la fiesta, la celebración, sino que recoge y representa todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros trabajos, todos nuestros sufrimientos. Acuérdense del trago amargo, del cáliz amargo de la pasión de Cristo, que Él le dice a los discípulos: sois capaces de beber el trago amargo que yo voy a beber. Entreguémosle pues en este cáliz al Señor todos nuestros sufrimientos, enfermedades y penas. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este cáliz con el vino, fruto de las uvas, del trabajo de los hombres, nuestros hermanos, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros nuestra bebida de salvación. Oremos, hermanos,
para que nuestra Eucaristía, celebrada con fe y con amor, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu iglesia, para que tu grey crezca y se desarrolle en todas partes, y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, Papa, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, proclamamos el himno de tu alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Rigoberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Luis Gabriel Martínez Restrepo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia hace ya 11 meses. Concédele que así como ha compartido la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San León Magno, Papa, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de las enfermedades graves, terminales, terribles, de esas enfermedades huérfanas. Y si nos toca vivirlas, danos la fortaleza, la fe en ti y la confianza para sobrellevarlas de una forma edificante y espiritual. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está con ustedes. Compartan cariñosamente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús Eucaristía, el que nos invita a vivir nuestros dolores y enfermedades con mucha fe, con mucha confianza en Él. El que nos invita a ser agradecidos, no solo por lo bueno, sino también por lo difícil que se nos presenta en el camino de la vida, porque esas dificultades son bendición y son oportunidad para crecer y para ser santos. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Hagan ahora en sus casas la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. De mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá,
a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Pedro dijo a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz Luis Gabriel Martínez Restrepo y todos los fieles difuntos. Por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre cada uno y les acompaña siempre. Podemos estar en la paz del Señor. Tengan una buena noche. Con permiso. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor. Sin